En Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar, Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto, y cómo no tenerlo en los 300 programas a un amigo, ¿no? Un abogado, un militante por los derechos humanos como Norberto Olivares, pero con él vamos a arrancar algo que, como se habló mucho en la noche de los lápices en estos días y de otros acontecimientos, por ahí un 17 de septiembre de hace casi 34 años atrás, o por ahí, en el año 77, se produjo un hecho en plena dictadura que es realmente que hay que traerlo con la memoria, ¿no? Traerlo muy fuerte con la memoria, que fue el secuestro de Telvino Vega y María Esther Ravelo, allá en la calle Santiago 2815 en Rosario, con una característica, y al hijo también lo secuestraron, hasta el perro Lazarillo, claro, el perro Lazarillo, porque ellos dos eran militantes y eran ciegos. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Andrés, y mis felicitaciones personales por el programa en primer lugar, y por la producción que tiene el programa, sus editoriales y todo lo que haces como periodista. Creo que es de suma utilidad para muchos militantes del cambio y de las transformaciones, de la rebeldía. Me parece que lo que vos haces en el programa y lo que producís a través de tu labor periodística, me parece que excede ese marco de lo periodístico, y creo que es de mucha, te vuelvo a repetir, de mucha utilidad para muchos militantes. Así que te felicito por los 300 programas. Gracias. Contame un poco la historia de Telvino Vega, María Esther y Ravelo y, bueno, el hijo, porque vos tuviste que esa casa donde ellos vivían después fue usurpada por la gendarmería. Vos fuiste uno de los que luchaste para que, bueno, hoy se convierta en la Casa de la Memoria. Sí, así es. Bueno, vos fíjate que a pesar de haber organismos de derechos humanos del año 77 en la ciudad de Rosario, hay que decir que la primera comisión de familiares de desaparecidos se organiza al calor del agrupamiento que propone la Liga Argentina por los Derechos Humanos, los Derechos del Hombre, de la filial Rosario, en el año 77. Todo el trabajo que se había realizado, no solamente en la esfera nacional, sino también en viajes al exterior para denunciar la situación de violación de los derechos humanos en Argentina. Este tema, por ejemplo, no era conocido dentro del marco de los organismos. Habían pasado muchos años, fíjate vos que recién en diciembre del 92, o sea, bastante años después del golpe militar y de la acción muy concreta, muy específica de los organismos rosarinos, pudimos conocer a través de una nota que hace Osvaldo Bayer en una contratapa del Diario Nacional, página 12, que se tituló La mirada de los ciegos. Bueno, asistimos realmente asombrados a la situación de la historia de esa casa, ¿no? A partir de esa publicación que hace Osvaldo Bayer en página 12, empieza toda una movilización, toda una especie de reclamo multitudinario, te diría diverso, plural, que, digamos, excedió el marco de los propios organismos, ante un hecho, digamos, absolutamente obsceno, aberrante, digamos, escrito maravillosamente por esa pluma tan especial que tiene Osvaldo Bayer. La cuestión había sido que un tiempo antes Osvaldo Bayer había visitado la ciudad de Santa Fe para dar una de sus tantas conferencias, y ahí contactó con Alejandra Ravelo, que es la madre de María Esther Ravelo, o sea, la no vidente desaparecida. Había contactado, y Negrita, como nosotros le decimos, que es militante de Madre de Plaza de Mayo de Santa Fe, le comentó esta historia, ¿no? Le dijo cómo era la cuestión, cómo había sido todo el proceso, todos esos hechos, ¿no? Bueno, Bayer, con toda la paciencia militante que él tiene, tomó nota. Le pareció que era un hecho absolutamente cuestionable y denunciable, y bueno, lo hizo a través de esa nota, que se llamó La mirada de los ciegos, y a partir de ahí se impulsó, digamos, se disparó una movilización que en definitiva terminó con el reintegro de esa casa, y digamos, y más que nada se hizo público una historia que, te vuelvo a repetir, a pesar de la existencia de organismos y de la lucha de los organismos Rosario,
era desconocida. Este operativo, este mega operativo que se hizo aquella noche del 17 de septiembre de 1977, frente al domicilio de Santiago 2815, un operativo conjunto llevado a cabo por la Policía Provincial, por el Ejército, el Segundo Cuerpo de Ejército y la Gendarmería. Realmente los vecinos que nos pudieron comentar en todo este tiempo lo que fue ese operativo, realmente siguen todavía grabando en su retina digamos, la dimensión y lo impactante de la movida militar para secuestrar a dos ciegos, a dos militantes ciegos, ¿no? Que los terminan secuestrando, les termina llevando todo el mobiliario de la casa, y como vos bien decía, y esto lo denuncia Osvaldo Valle en aquella nota, hasta el perro Lazarillo, que era el perro con el que se guiaban, ¿no? Ellos ahí en esa casa tenían una sodería, o sea, era su medio de vida, era una sodería que funcionaba en el patio de la casa, ahora transformado en el Centro Cultural Hamlet Lima Quintana, que es una sala que nosotros utilizamos para todo tipo de eventos culturales, políticos, sociales, presentación de revistas, de diarios, de libros, conferencias, hechos culturales, recitales y demás cuestiones. En ese patio se dio ese secuestro, digamos, genocida, ese secuestro homicida, y desde aquel momento la pareja de ciegos se mantienen desaparecidos, con la noticia que hace poco en un campo propiedad del Ejército, el campo de San Pedro, el denominado Campo San Pedro, cerca de la ciudad de Laguna Paiva, en la provincia de Santa Fe, el equipo de antropología forense, digamos, después de un trabajo de investigación y de exploración del campo, encuentra los restos de María Esther Ravel, o sea, la no vidente, que era propietaria de esa casa. Así que siempre que llega esta fecha nosotros generalmente discutimos alrededor de estas cuestiones, y todavía no salimos del asombro, y todavía no salimos, digamos, del impacto que genera, digamos, la obscenidad del hecho, ¿no? La obscenidad, Uh-huh. La perversión. La perversión y la obscenidad del hecho. Uh-huh. Porque como decía Bayer, hay que torturar a una persona, una mujer ciega, ¿no? Hay que torturar, ¿no? Exactamente. Digamos, hay que ser perverso. Se imagina el procedimiento, ¿no? Uno se imagina ingresando una cantidad, se habla de, nunca se supo específicamente, pero se habla de 80, 100 efectivos policiales, ¿no? Contra dos personas que, digamos, no ofrecían ningún tipo de resistencia. Digamos, una situación de una desigualdad en cuanto a las posibilidades de resistir muy grande, ¿no? Uh-huh. 3 fuerzas del Estado contra, dos personas totalmente indefensas, que lo único que tenían era la voluntad de luchar, la voluntad de resistir y cambiar la realidad, que era, digamos, esa generación que fue la mejor generación que se ha generado en nuestro país, ¿no? Norberto, vos en un libro que yo tengo que se llama La democracia entre preguntas, me dijiste alguna vez que esta impunidad que todavía sigue, pese a que hay juicios contra los genocidas, tiene un trasfondo cultural, en cierto modo. Es hacernos creer de que no hay alternativa, de que no, frente a lo establecido no se puede hacer otra cosa. Sí, efectivamente, o sea, nosotros tenemos una visión de que la impunidad no es un hecho coyuntural, es estructural a nuestra forma de vida, o sea, es un componente estructural de cómo nosotros nos manejamos como sociedad, cómo vivimos cotidianamente con la sociedad. Y no solamente es impunidad respecto de los hechos del pasado, también hay hechos del presente que, manifiestan claramente el grado de impunidad reinante. Hace poco hemos visto cómo un expresidente como Carlos Menem ha sido absuelto, ha quedado libre de culpa y cargo de un hecho tan grave como es el contrabando de armas, ¿no? Y para decir para atrás, lo de Cabeza, lo de la voladura de la AMIA, también es obsceno ver en las cámaras de televisión a alguien que estuvo comprometido con los atentados en nuestro país, como Tejelín,
una persona totalmente que ha estado inclusive detenido, que hoy libre de cuerpo y alma aparezca en programas televisivos exhibiendo su título de abogado y hablando como si él no representara absolutamente nada. Por eso vuelvo a repetir, o sea, la impunidad no es un problema de la falta de castigo solamente de algún hecho que tiene que ser enjuiciado y castigado. No es un problema judicial, no es un problema coyuntural, no es un problema de determinada etapa de la historia. Es un componente que se ha transformado en un elemento cultural y estructural de nuestra vida y estamos acostumbrados, digamos, nos han acostumbrado a vivir en ese marco. Por eso nosotros decimos que la lucha contra la impunidad es la lucha contra la impunidad, no solamente contra lo de ayer. Lógicamente nosotros tenemos una alta valoración de los juicios que se están haciendo, pero también esos juicios muestran un montón de limitaciones que hacen a que la impunidad siga manteniéndose. Por ejemplo, en Rosario, la causa que se está llevando en estos momentos contra una serie de represores se está haciendo con los represores en absoluta libertad, o sea, están en su casa, viajan en colectivo, están libres, digamos, poseen una libertad que para nosotros es absolutamente también perversa y obscena, y decimos que ese tipo de enjuiciamiento o ese tipo de justicia con ese tipo de impunidad realmente es relativa y absolutamente funcional para esta cultura de acostumbrarnos a convivir con los genocidas, a convivir con ese pasado de terror y de muerte. Por eso decimos que es cotidiano, que es estructural y que lógicamente la lucha es una porción de la lucha que hay que seguir dando porque se siguen expresando muy claramente y diariamente estas cuestiones de impunidad, ¿no? Por último, Beto, vos siempre sostenés que hay que ampliar la concepción de derechos humanos, de salir de eso, bueno, como vos decías antes, no salir de eso de que solamente esta persecución judicial a los represores, sino ampliarla, ¿no? El derecho a la vivienda, al trabajo, a la vida digna. Exactamente, una forma más integral, que ha sido todo un debate en el movimiento de derechos humanos. Nosotros vemos en general, ¿no?, un movimiento de derechos humanos muy abocado a perseguir el castigo contra la impunidad de lo que fue el genocidio, el terrorismo a Estado, y lo vemos muy alejado de lo que nosotros consideramos los hechos de impunidad y los hechos de violaciones de derechos humanos que hoy se cometen concretamente en nuestro país, ¿no? Bueno, que son de la más diversa de la más diversa de las facetas, ¿no es cierto? Nosotros partimos de una base, partimos de un concepto que es decir que lejos de achicarse el marco de lucha por los derechos humanos en nuestro país, se ha ensanchado considerablemente, o sea que tenemos mucho más trabajo y tenemos mucho más obligación de pensar qué es lo que está pasando y comprometernos con esa realidad, ¿no? Por lo tanto no vemos como claro, no vemos como correcto solamente acotar el problema de derechos humanos solamente primero a la versión judicial del castigo al terrorismo a Estado. No pensamos que solamente tiene que haber juicios. Acá ha habido complicidades de tipo social, de tipo político, de tipo empresarial, de tipo sindical. O sea, ha sido un golpe cívico-militar y pensamos que es parcial, que solamente se apunte a la fuerza de seguridad. Pero también estamos advirtiendo de que, bueno, el campo de violaciones se complejiza, se ensancha y ya no abarca tanto la acción del terror del Estado, sino que implica, bueno, cómo nuestros trabajadores se mueren en las construcciones, cómo mueren nuestros trabajadores en los trabajos esclavos, bueno, toda esta cuestión que ha estado dando vuelta en esta última etapa respecto de la trata de mujeres, los delitos donde hay complicidad y participación criminal de la policía, el involucramiento de la policía con ciertos nichos de corrupción policial que tienen que ver con la criminalidad, el poder judicial que a nuestro entender sigue siendo no solamente ocupado por las mismas personas, sino que tienen el mismo concepto y la misma doctrina que
digamos, no hemos visto, a pesar de todo esto que se dice alrededor del cambio de la Corte Suprema de Justicia, no vemos una corriente de transformación del Poder Judicial que tenga que ver con una visión más moderna y más acotada a un proyecto de cambio, sino de mantener, digamos, a través de los fallos y los pronunciamientos judiciales, el status quo, digamos, lo que el sistema considera que no se va a modificar. Por ejemplo, no va a haber, a mi criterio, no va a haber condenas judiciales respecto del agronegocio, de las empresas multinacionales, contra la concentración de la tierra, contra la desertificación de nuestro país. Por ahí, un 17 de septiembre de hace casi 34 años atrás, o por ahí, en el año 77, se produjo un hecho en plena dictadura que es realmente que hay que traerlo con la memoria, ¿no? Traerlo muy fuerte con la memoria, que fue el secuestro de Telvino Vega y María Esther Ravelo, allá en la calle Santiago 2815 en Rosario, con una característica, y al hijo también lo secuestraron, hasta el perro Lazarillo, claro, el perro Lazarillo, porque ellos dos eran militantes y eran ciegos. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Andrés, todo el trabajo que se había realizado, no solamente en la esfera nacional, sino también en viajes al exterior para denunciar la situación de violación de los derechos humanos en Argentina. Este tema, por ejemplo, no era conocido dentro del marco de los organismos. Habían pasado muchos años, fíjate vos que recién en diciembre del 92, o sea, bastante años después del golpe militar y de la acción muy concreta, muy específica de los organismos rosarinos, pudimos conocer a través de una nota que hace Osvaldo Bayer, Vega, María Esther y Ravelo y bueno, el hijo, porque vos tuviste que esa casa donde ellos vivían después fue usurpada por la gendarmería, vos fuiste uno de los que luchaste para que bueno hoy se convierta en la casa de la memoria. Y así es. Bueno, vos fíjate que a pesar de haber organismos de derechos humanos del año 77 en la ciudad de Rosario, hay que decir que la primera comisión de familiares de desaparecidos se organiza al calor del agrupamiento que propone la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Derecho del Hombre de la filial Rosario, en el año 77. Mis felicitaciones personales por el programa en primer lugar y por la producción que tiene el programa, sus editoriales y todo lo que haces como periodista. Creo que es de suma utilidad para muchos militantes del cambio y de las transformaciones, de la rebeldía. Me parece que lo que vos haces en el programa y lo que producís a través de tu labor periodística, me parece que excede ese marco de lo periodístico y creo que es te vuelvo a repetir, de mucha utilidad para muchos militantes. Así que te felicito por los 300 programas. Gracias. Contame un poco la historia de Telvino. En Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar. Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto y cómo no tenerlo en los 300 programas a un amigo, ¿no? Un abogado, un militante por los derechos humanos como Norberto Olivares, pero con él vamos a arrancar algo que, como se habló mucho en las noches de los lápices en estos días y de otros acontecimientos,